Hola a todas y todos los que nos observan en una transmisión más de Puebla en Casa. Mi nombre es José Luis Alvarado González y seré tu docente de matemáticas. El día de hoy trataremos un contenido que tiene que ver con geometría. Estamos hablando de volúmenes de cuerpos geométricos. Pero antes de eso, permíteme contarte de un autor llamado Euclides, para lo cual te pido que pongas atención a la siguiente imagen. Euclides nació en Atenas en el año 330 a.C. y es considerado el padre de la geometría plana. Como podrás observar, tenemos plano en donde se ven circunferencias, pentágonos, cilindros, cuerpos, figuras, segmentos, puntos, y todos esos elementos se estudian en geometría. Es así que nosotros tendremos en cuenta a Euclides y todas sus aportaciones que hizo a esta rama de las matemáticas. También veremos que los cuerpos geométricos tienen muchas variantes, pero cada uno de ellos tiene una aplicación en tu vida diaria. Entonces, estos cuerpos geométricos tienen características que te invito a que anotes en tu libreta. Lo que ves en tu pantalla, del lado superior izquierdo, tenemos a un cubo o a un hexaedro, el cual tiene estas características. Las aristas, que son los segmentos que van a unir una cara con otra. También tenemos un vértice, que es la intersección de tres segmentos en un punto. Y la cara, que es el área de este sólido platónico. Del lado derecho superior tenemos a una pirámide, pero esta pirámide pues está volteada. Tenemos la arista, el vértice y su cara. Del lado inferior izquierdo tenemos a un cilindro o a un sólido de revolución que cuenta con una base una base superior y una base inferior. También cuenta con una superficie lateral o una cara. Por último tenemos a un cono que cuenta con una base y una superficie lateral. Una vez que tenemos esto en claro, jóvenes, veremos que cada cuerpo geométrico cuenta con una característica que los distingue, y estas distinciones también se verán reflejadas en las fórmulas para calcular volúmenes. ¿Pero qué es el volumen? ¿Para qué me sirve a mí el volumen? Pues bueno, a diferencia de las figuras geométricas que solamente cuentan con dos dimensiones, largo y ancho, al volumen lo distingue la altura o el espacio que ocupa en un lugar. Si tú volteas alrededor, podrás observar que todos los cuerpos que ocupan un lugar en el espacio tendrán un volumen. Y para esto necesitamos una fórmula para calcular estos volúmenes. Los volúmenes se pueden medir en centímetros cúbicos, metros cúbicos y así sucesivamente. Entonces, te invito a que observes la siguiente imagen para que puedas entender la clasificación de los cuerpos geométricos, los cuales se dividirán en prismas. Y como tú los observas, un prisma tiene una base inferior y una base superior de la misma figura geométrica. En el primero podrás observar que es un prisma triangular. Posteriormente tenemos un prisma rectangular y por último un prisma pentagonal. Pero la característica primordial es que la base inferior y superior serán de la misma medida. Por otro lado tenemos a las pirámides, las cuales tienen una base geométrica de una figura geométrica y acaban en punta, teniendo una pirámide triangular,
posteriormente una cuadrangular y una pentagonal. Podemos seguir con hexagonal, heptagonal y así. Ahora bien, tenemos los sólidos de revolución, que son aquellos que, a partir de un eje y una figura geométrica, al rotarlo sucesivamente generará lo que son los sólidos de revolución. El primero es el cono, siguiente es la esfera y por último tenemos al cilindro, que son los básicos. Por último, vamos a citar a los sólidos platónicos, que como su nombre lo dice, fueron estudiados por Platón aproximadamente en el siglo IV a.C. y eran relacionados con los elementos. El tetraedro fue relacionado con el fuego, el cubo o el hexaedro fue relacionado con la tierra, el octaedro con el aire, el icosaedro con el agua y el dodecaedro con el universo. Y pues bueno, en particular estos últimos sólidos platónicos me gustan mucho por la relación filosófica que tienen desde ese entonces. Una vez que hemos aprendido la clasificación de los cuerpos geométricos y las características que los distinguen a cada uno de estos, entraremos en materia y resolveremos algunos problemas. Te invito nuevamente a que observes los siguientes cuerpos geométricos. Tenemos cilindros, pirámides y prismas. Y resolveremos nuestro primer problema, que dice así. Calcula el volumen de un prisma pentagonal de lado 8 centímetros, apotema 4 centímetros y altura 12 centímetros. Vamos a acomodarlo de esta manera para que vayan en orden. Prisma. Acá tenemos nuestro prisma, como lo podrás observar, tiene su base de la misma forma inferior y superior. Acá tenemos un triangular y acá tenemos un pentagonal. Nuestro problema nos dice que el prisma es pentagonal del lado 8. Por lo tanto, resolveremos este problema. Y dice así: volumen de un prisma será igual a el área de la base por la altura. Entonces, el volumen será igual al área de la base. Para esto vamos a hacer un pequeño paréntesis para calcular nuestra área de la base. El área de la base será de la siguiente manera: perímetro por apotema sobre 2. Vamos a sustituir el perímetro. Si decimos que mide 8 centímetros de lado, entonces si es un pentágono tendrá 8 más 8 más 8 más 8 más 8, dándome 40 de perímetro. Sustituyéndolo quedará 40 de perímetro por el apotema, que nos dice que mide 4 centímetros. Esto es igual a 40 por 4, pues 160 sobre 2. Ahora, decimos que estos son centímetros. Centímetros por centímetros, el resultado serán centímetros cuadrados. Sobre 2 me quedará igual a 80 centímetros cuadrados. Este pequeño paréntesis será para que tengamos este primer dato, que es el área de la base, el cual vamos a sustituir acá. Muy bien, ya que obtuvimos el área, calcularemos el volumen. Te pido que pongas mucha atención, ya que sustituiremos el valor que acabamos de obtener, que son 80 centímetros cuadrados, en nuestra fórmula. Entonces borraremos esta parte. Y tenemos que el área de la base es igual a 80 centímetros cuadrados por la altura. En este caso la altura es esta parte,
que son 12 centímetros. Nuestro volumen entonces será 80 centímetros cuadrados por 12 centímetros. Hacemos primero los números. 80 por 12, 80 por 10, 800, 80 por 2, 160. 960 centímetros cuadrados por centímetros nos dará centímetros cúbicos. Y obtenemos nuestro volumen de un prisma pentagonal con estas características. Siguiente, tenemos el problema que nos indica cuál es el volumen de una pirámide cuadrangular de lado 6U y altura 15U. Estamos cambiando acá el dato. Recuerden que no siempre será centímetros, metros. Cuando no nos dan ninguna unidad de medida, pues se le pondrá U, que son unidades. Pero el proceso será el mismo. Acá lo que cambiará será nuestra fórmula. La fórmula para calcular el volumen de una pirámide es el siguiente. Área de la base por la altura, todo esto sobre 3. Entonces dice, para el área de la base vamos a hacer nuevamente nuestro paréntesis. Como es cuadrangular, pues bueno, esto tú lo has visto en clases anteriores, que se obtiene lado por lado. Si yo digo que el área de la base del lado 6 será 6 por 6, 36 unidades cuadradas, por la altura, que en este caso son 15 unidades. Todo esto sobre 3. Multiplico. Volumen es igual a 36 por 15 son 540. Unidades cuadradas por unidades son unidades cúbicas. Todo esto sobre 3. Muy bien. Ya obtuvimos nuestro resultado. Ahora lo vamos a dividir entre 3 y obtener el volumen de esta pirámide cuadrangular. 540 entre 3 será igual a 180 unidades cúbicas y obtenemos nuestro volumen de una pirámide. Por último, vamos a trabajar con el volumen de un cilindro. Y será el siguiente problema. Calcula el volumen de un cilindro de diámetro 20 centímetros y altura 10 centímetros. Entonces decimos que para calcular el volumen de un cilindro será igual a área de la base por altura. Y acá tenemos, pues bueno, algo igual particular porque tenemos como base una circunferencia. Y si tú lo recordarás, para calcular el área de una circunferencia vamos a ocupar esta fórmula, que es pi por radio al cuadrado. Sustituido quedará como 3.1416. Únicamente vamos a ocupar 4 decimales. Recuerda que pi es un número irracional, por lo tanto no es finito, pero se acostumbra a tener 3.1416 por radio al cuadrado. En este caso me están diciendo el diámetro. El radio es la mitad, en este caso será 10 al cuadrado. Dejaremos este en un momento y resolveremos primero esta parte. Volumen será entonces igual a 3.1416 por 10 al cuadrado es igual a multiplicar 10 por 10 y el resultado es 100.
por 100. Y acá vamos a hacer un pequeño truco, ¿verdad? Para no multiplicar todo esto, sabemos que el decimal se va a recorrer las unidades o el número de ceros que tenga después de la unidad. Entonces tenemos que volumen es igual a, si acá está mi punto, yo lo recorro 2 lugares, 1 y 2, quedando en este lugar. Y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la base. Entonces, ahora sí, vamos a recuperar la altura. Y la altura nos dice que son 10 centímetros. Multiplicamos. Si nosotros aplicamos este mismo principio de acá, entonces lo único que vamos a hacer es recorrer este punto decimal hacia la derecha, quedándome como 3141.6 centímetros cuadrados por centímetros igual a centímetros cúbicos. Muy bien. Es así entonces que acabamos de ver el análisis de cálculos de volúmenes de cuerpos geométricos. Dimos 3 ejemplos: un prisma, una pirámide y un cilindro. Cada uno de estos te pudiste dar cuenta que necesitas dominar las fórmulas de área para posteriormente calcular los volúmenes. Recapitulemos. Tenemos cuerpos geométricos con distintas características. La rama de las matemáticas encargada del estudio de puntos, segmentos, rectas, figuras, ángulos y cuerpos geométricos es la geometría. El padre de la geometría plana o geometría euclidiana fue Euclides. Y pues hemos llegado al final de esta clase. Espero que hayas aprendido mucho y recuerda que esto es Por la Cultura de México. Gracias.